Muchas gracias, Pablo. Bueno, agradezco a todos nuestros amigos, seguidores de esta serie y como lo decía la anterior reunión, agradezco de corazón a Convergia por lo que significa poder reunir América en torno a la cultura. Muy bien señalaba Pablo que en este mes de la chilenidad hemos querido rendirle un saludo a Latinoamérica y a general a través de nuestra red cultural y poder ofrecer estas conferencias que son parte, ¿no es cierto?, de lo que hemos llamado la saga Las Emociones de América. En realidad, nuestra saga apunta principalmente a destacar los valores culturales del continente. Comenzamos hace 2 semanas atrás con la posibilidad de mostrar desde Canadá hasta Chile, y ahora nuestra intención, primero vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Cómo nace las emociones de América? Lo decíamos en la primera sesión. Nace de un contacto muy cercano, amistoso, con Osvaldo Guayasamín, que en un momento conversando con él en Chile, en el momento en que él hizo una muy hermosa exposición en el año 1994 en Viña del Mar, tuve la oportunidad no solamente de ser curador de aquella exposición, sino que además tuve la oportunidad de conversar con Osvaldo y entrevistarlo. Y años después pude ir a visitarlo a Ecuador, fui a dar unas conferencias a la Universidad Católica de Quito, y en ese contexto tuve la oportunidad de estar en su casa museo y ver ese proyecto espectacular, y ahí él me habló de sus emociones y me habló de su madre. Y a partir de eso, yo les decía, la semana pasada llegamos, ¿no es cierto?, a esto de transmitir las emociones de América y transmitirlas con un sentido panamericano. No quiero destacar a una nación de manera específica. El objetivo de este encuentro cultural, las emociones de América, es que podamos trasladarnos al continente, a las raíces, a los valores que nos unen, que nos convocan y que nos pueden permitir crecer y forjar un continente grande como lo merece América y como creo que muchas veces nosotros mismos ponemos limitaciones porque somos muy cortoplacistas, somos muy nacionalistas, y eso a veces nos afecta en nuestras relaciones humanas. Y por eso me parece maravilloso el trabajo de Convergia, donde se une gente desde Canadá hasta Argentina y pasando por distintas naciones, nos permite mostrar que el trabajo en equipo es esencial para que en un momento determinado se pueda producir lo que nosotros queremos lograr, que es justamente esta convergencia cultural. El amor fue la primera emoción que nos convocó. Los celos y las decepciones también nos convocaron la semana pasada. Hablábamos, ¿no es cierto?, de Doña Flor y sus dos maridos, pero también hablábamos del tango, de Doña Carmen Arriagada y del significado que tenían los celos en América. Y también tuvimos la oportunidad de sorprendernos maravillosamente, magníficamente, por Antigua, con esa realmente sorprendente feria de la zona de Chacha en Guatemala y también con la ciudad de Washington en Estados Unidos y las momias chinchorros en Arica y en la zona de Pica y en gran parte, ¿no es cierto?, de lo que es el sector sur del Perú y norte de Chile. Y también hablábamos de las fuerzas divinas y dijimos que en cada capítulo íbamos a tener la oportunidad de enfatizar en alguna de estas fuerzas divinas. Y es el caso, ¿no es cierto?, del agua. Dentro del agua tuvimos la oportunidad de destacar el papel de las cataratas, tanto del Niágara como de Iguazú, el río Amazonas, que lo mencionamos porque, por cierto, merece un lugar especial dentro de la historia de América, y las catedrales de mármol en el sur chileno para hablar de lo que significa el agua y en el caso de México el papel de Tlaloc y ese monte dedicado al dios del agua que nos convocó en la semana o en el capítulo anterior. En este capítulo hablaremos de algunas contradicciones existenciales, de los amores y de los dolores de América. Porque América es un continente que ha cargado con una historia que tiene elementos disímiles. De pronto nos encontramos, ¿no es cierto?, con una historia que nos enorgullece, una historia que nos conduele, que nos conmueve, que nos genera expectativa, y por lo tanto las contradicciones existenciales nos van a llevar justamente a hablar de estos aspectos que nos permiten entendernos mejor y conocernos mejor. Y la primera de las emociones de este capítulo es el orgullo. Quiero invitarlos a enorgullecernos de América con lo que significan 3 espacios o 2 espacios
y un objeto cultural o una cultura que tienen una trascendencia muy significativa para nosotros. Primero, hablar de este lago realmente a todos nos deja atónitos cuando lo vemos. Cuesta creer que se trate de un lago, parece que uno estuviera a mar abierto, como es justamente el lago Titicaca, que comparte frontera entre dos culturas importantes en nuestra América del Sur, como son Bolivia y Perú. Nos encontramos en la zona del altiplano. La zona altiplánica es de alto valor para América, porque América se configura en las alturas junto a los cerros y al sol, en los valles cuyas venas son los ríos y que son los que permiten que exista el alimento para esos valles maravillosos donde surgen la fruta, donde surge la semilla y donde surge el alimento, que es tan importante, sobre todo la gramínea, que es parte de la base cultural y del sustento de las grandes culturas de la humanidad. Y los bordes costeros, los márgenes costeros, donde encontramos en América también no solamente ciudades actuales, sino que vestigios importantísimos. En este caso estamos en la zona altiplánica, donde se unen y confluyen culturas tremendamente interesantes, y quiero hablar de manera especial de los huros, porque esta isla que encontramos en la zona del lago Titicaca, hay que pensar el lago, pero es un lago que tiene una magnitud impresionante. Es el segundo lago más grande del mundo y es el más grande en altura. Estamos a 3.800 metros de altura. Por eso, desde Perú se llega por la zona, porque ahí uno se apuna, la palabra lo dice, ¿no? Parece que el oxígeno faltara y que llenar los pulmones profundamente para poder en un momento determinado poder encontrarnos. No sé, ¿algo pasó? Jorge, sí, se dejó de compartir la pantalla. Tienes que compartirla nuevamente, parece. Bien. ¿Ahí? Ahí está de vuelta, sí. Y Ya. ahí minimiza si quieres la ventanita negra de nuevo. Sí, cómo no, por favor. Entonces, como les decía, aquí hay un tema que es súper significativo, que es la totora. La totora es el gran elemento con el cual construyen los indios Uro sus casas, hacen todo el trabajo de cestería y tenemos, ¿no es cierto?, un trabajo maravilloso en las embarcaciones. Estas embarcaciones que recorren el lago Titicaca y que lo vemos acá maravillosamente llegando a la feria. Se puede llegar también por el sector de Copacabana, que es la ciudad de Bolivia, que está más cerca del acceso por el sector de Bolivia al Titicaca. Y aparte de la altura, uno se siente impresionado por los colores, por la vida, por el sentido del oficio de los artesanos. Aquí la artesanía se acerca a la divinidad, la puerta de Viracocha, la adoración al sol, pero también las noches con esos efectos de luminosidad que toma el lago Titicaca, y que son muy pocos los lugares del mundo donde uno puede observarlo. Realmente es un efecto impresionante. Pero me da la impresión que, perdónenme, pero... Ahí volviste, Jorge, sí. Disculpen las fallas técnicas. Estamos en vivo, como les dije yo hace un rato. Vamos a esperar, Jorge está viendo cómo solucionar el problema. Deme un segundo, Jorge. Ahora sí, Pablo. Creo ahí que se ve, sí. Sí. Bueno, como decía, tenemos esta vida del lago Titicaca, que es realmente extraordinaria, impresionante en el sentido de la variedad, de la versatilidad cultural, donde el mundo contemporáneo se sigue construyendo en el sector de Copacabana de Bolivia, no confundir con Copacabana en Brasil, y estas casas de totora, estas islas flotantes en el medio del lago Titicaca, y una cultura milenaria, una cultura que viene del momento en que acá se produjo una conexión cultural, comercial, entre Tiwanaku y Huari. Ese camino, esa ruta de la cordillera, la ruta altiplánica,
conectaba el comercio con lo que después sería la capital del Imperio Incaico. Y la otra ruta, la otra vía, magnífica también, era hacia la costa. Y ahí se comunicaban con las culturas paracas, que estaban en el sur del Perú, la cultura de la zona Chinchorro, San Miguel, Gentilar y las quebradas de la región norte de Chile, y Camarones y toda la zona de Salta, hasta prácticamente lo que hoy día es el sector del noroeste argentino. Ahí en una zona de Condorhuasi era el último punto de la ruta de lo que se conocía como la comunicación Tiwanaku-Huari. Por eso el gran eje cultural es Tiahuanaco, y Tiahuanaco genera su cultura y su base comercial en este lago que es el Titicaca. Y hasta el día de hoy, el trabajo de la textilería, el trabajo de la manualidad, coexiste con el sentimiento profundo que tiene el hombre en su relación con el agua, con el cielo, con la salinidad de las aguas que brillan en las noches. Hacer el paseo nocturno en estas embarcaciones de Totora es una manera de encontrarse con lo que se conoce como las noches fosforescentes, porque parece que el lago estuviera brillando y produce un efecto incandescente, emotivo, inolvidable, que hace que un motivo de orgullo, en mi percepción hoy, sea destacar a la cultura de los uros en la región del altiplano. Ellos viven de una manera simple y son tremendamente felices. Nos enseñan algo que creo que tenemos que aprender, cómo de la simpleza podemos llegar a la felicidad. Quiero también destacar en el orgullo a nuestros amigos de Colombia, y de manera especial quiero destacar a una cultura colombiana que nos sorprendió en su momento, como fueron los quimbayas. Los quimbayas se ubicaron en una zona súper significativa del Valle de Colombia y desarrollaron un trabajo con una técnica que es la tumbaga. El tumbaga, o algunos la llaman la tumbaga, corresponde a una aleación entre cobre, en algunos casos estaño, y oro. En vez de producir bronce, producían una aleación muy cercana al oro, no de tanta ley como el oro puro, pero son objetos maravillosos, una parte de los cuales se encuentra en España, en el Museo de América en España, en Madrid, y otra parte se encuentran en Colombia. Afortunadamente, también podemos destacar aquellos que en el Museo de Colombia nos permiten ver y maravillarnos con estos objetos. Y esta la traje pensando en los niños que nos acompañan en el día de hoy, porque es muy lúdica, es casi un juguete. Yo me imagino que este pectoral no solo tiene que haber sido aristocrático, ese rey, ese cacique Tumbaga, tiene que en algún momento haber jugado con este pectoral con sus niños, con su familia, y los niños lo tienen que haber mirado con sorpresa, y se tienen que haber sentido de alguna manera invitados a jugar con este personaje lúdico, que era parte de uno de los pectorales que colgaban en estos caciques de la cultura Tumbaga, uno de los realmente monumentos culturales de América que encontramos en Colombia y que hoy día también podemos disfrutar en el Museo de Madrid. Fíjense la obra completa, cómo nos muestra la delicadeza del pectoral, el trabajo fantástico de todo el detalle corpóreo, el juego imaginativo, en un sentido abstracto, muy cercano a lo que podrían ser obras contemporáneas, incluso estilizadas, como algunas que encontramos en edificios de París, en edificios de Londres o en algunos lugares de Estados Unidos, y que esta maravillosa cultura de los quimbayas nos dejó para la posteridad. A continuación, por ejemplo, miren estos proporos con objetos sacrales, generalmente dispuestos junto a las tumbas, y que tenían una representación de carácter familiar, para nosotros los historiadores, muy interesante, porque además ustedes pueden ver detalles de los deformadores nasales, de los deformadores de orejas, y de todo el trabajo que utilizaban en la parte corpórea, incluyendo pintura corporal, el body art, que adquirió tanta importancia en el siglo XX y que tiene vestigios milenarios en la historia de la humanidad y del que los quimbayas dan testimonio. Miren, por ejemplo,
este collar para usarlo como deformador del cuello y estilizarlo, alargarlo y llevarlo de manera absolutamente estilizada a un nivel increíble cuando uno lo observa en detalle. Lo mismo las posiciones orantes y el hecho, ¿no es cierto?, de que aparezcan los personajes con cabecitas y sacrificados en sus manos, que es la representación característica chamánica. ¿Ah? La idea del chamán, sacerdote, el personaje investido de una superioridad sobre el resto de la comunidad y que lo convertía en una suerte de mediador entre la tierra y el mundo sacro e incluso el inframundo, que también en América ha sido tan importante en la historia. Y aquí justamente un detalle de estos proporos. Los proporos se utilizaron como objetos para guardar algunos elementos, incluso alimenticios, se guardaban algunos granos de maíz, pero también se guardaban algunos elementos más apetecidos, sobre todo en las rutas que conectaban con los caminos. Recordamos que muchas de estas culturas tuvieron caminos andinos que conectaron prácticamente desde México hasta Argentina por la cordillera, en una ruta que hoy día una parte importante ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Miren el detalle de esta, por ejemplo. Esto está hecho justamente en esta técnica de mezclar oro con estaño y con cobre, pero no acercándose a la aleación del bronce, sino que acercándose mucho más a la aleación del oro propiamente tal, y por lo tanto con el brillo y la ductibilidad que logra el oro cuando se trabaja a una muy alta temperatura. Así que estos pueblos metalúrgicos de más o menos el 1100, 1200 después de Cristo, y hasta la llegada de los españoles en Colombia, marcan un hito de orgullo tecnológico para las culturas prehispánicas de América. Y el tercer hito del orgullo en esta presentación que les entrego hoy día es el Metropolitan, quien ha recorrido la Quinta Avenida y ha llegado hasta la altura del 1000, ha tenido la oportunidad, justo delante del Central Park, de encontrarse con el edificio del Metropolitan Museum de Nueva York. Es un edificio portentoso, pero no tanto por la arquitectura neoclásica, que nosotros podemos decir que es una arquitectura que no nos sorprende porque tenemos muchos testimonios en el mundo y en América de edificios de estas características. Si no recorramos, por ejemplo, el sector céntrico de Buenos Aires o algunas de las construcciones más importantes de la Lima más moderna, o recorramos también parte de los barrios de las capitales como Bogotá, como Caracas, como Santiago, Ciudad de México, nos vamos a encontrar con muchos de estos testimonios. Ni hablar en Canadá, por ejemplo, la arquitectura monumentalista y neomedieval que encontramos en ciudades como Ottawa. Así que hay muchos testimonios de lo que es este exterior. Pero si entramos al interior del edificio construido por Robert Lee en 1872, nos encontramos con este edificio notable, que es el Metropolitan Museum de Nueva York. ¿Y por qué digo notable? Porque aquí tenemos cultura desde Egipto. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que vemos en el primer plano, una esfinge egipcia. Aquí está el centro de informaciones y de distribución del museo, y tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que son las salas que se abren a los distintos sectores. La Quinta Avenida estaría allá está la entrada principal, por donde la gente tiene su acceso y tiene su salida, y todo está dispuesto con vitrinas, elementos culturales que recuperan vestigios y testimonios de las grandes culturas de la humanidad. Entonces aquí uno se puede encontrar con obras de arte egipcio, mesopotámico, griego, romano, medieval, obras pictóricas del Renacimiento, incluso un Leonardo da Vinci, y encontrar también obras más contemporáneas. La Pinacoteca es magnífica. En la colección impresionista, sorprendente, tan sorprendente como la que en Estados Unidos tiene el Fine Arts en Boston, o la que tienen en Rusia los museos de la Hermitage en San Petersburgo. Entonces es una colección maravillosa. Miren ustedes ahí, por ejemplo, este primer plano que he traído para ustedes con estos elementos de tradición egipcia y que dan cuenta de los jeroglíficos, dan cuenta de las formas de peinarse, las formas culturales del mundo egipcio que trascienden
a través de la representación en el museo. La belleza de algunas de las salas, con esta silla curil del mundo romano, con estos mosaicos de la época helenística, las esculturas también de la época clásica y de la Roma republicana, algunas también de la Roma imperial, todo el detalle mobiliario, es un lugar motivo de orgullo para conocer la historia de la humanidad. Y además con un sentido de educación de los niños que a mí me emociona. Como hay un pequeño museo, el Museo de los Niños, donde se le alfabetiza para que el niño entre y se integre al espacio cultural. Y eso también lo encuentro notable. Y por supuesto, lo que el museo hizo en los años 70, cuando se trajo la colección desde el Museo del Cairo de objetos y además el sarcófago con las distintas superficies que lo componen del tesoro de Tutankamón. Y eso marcó tanto a los norteamericanos que se hizo una tremenda inversión y se replanteó una parte del museo como si estuviéramos en uno de los antiguos templos del mundo egipcio, notable, y uno en Estados Unidos puede hacer un viaje imaginario al Nilo y desde Nueva York cruzar el Atlántico, llegar al Mediterráneo y dirigirnos hasta el corazón de lo que fue la cultura egipcia milenaria de hace 4.500 años atrás. También tenemos pinturas maravillosas, por ejemplo Rembrandt, por ejemplo Antonio del Canal, Canaletto y Vermeer de Delft, otro gran artista del mundo flamenco, que nos llaman la atención y nos dicen, mire, observe, puede apreciar y puede deleitarse con lo que significa la obra de arte y la historia de la cultura en un museo que es motivo de orgullo de América, como es el Metropolitan de Nueva York. La segunda emoción invitada a nuestra conferencia de hoy, a nuestra serie de la saga, es la inseguridad y el temor. Y podemos decir que la inseguridad y el temor tienen lugares instalados que son muy significativos en el caso de nuestra cultura americana. Uno de ellos corresponde a Santo Domingo, la capital de República Dominicana, la famosa isla de la Antigua, donde nos encontramos con este personaje que va a ser tan importante, ¿no es cierto? Se trata de Cristóbal Colón, pero también de Bartolomeo Colón. Recuerden ustedes que la ciudad de Santo Domingo Guzmán, que es el nombre original de la capital de la República Dominicana, es fundada por Bartolomeo, hermano de Cristóbal Colón, en un viaje al que él prácticamente tuvo que llegar de rebote, porque él venía de las zonas de Escocia. Cuando se entera que su hermano partió a América, inicia un viaje prácticamente a la saga de su hermano y logra llegar y fundar la ciudad de Santo Domingo Guzmán el 5 de agosto de 1498. Pero fue un lugar de encuentro, un lugar de dificultades, donde aparecieron culturas originarias que no conocían a la cultura ibérica y españoles que no conocían a la cultura originaria. Tanto así que a los habitantes, por ese error de mapas con los que había estudiado Cristóbal Colón la navegación hacia el oriente, hacia las Indias, se les coloca el seudónimo, ¿no es cierto?, o el apelativo de indios. Y de ahí viene la denominación de los pueblos originarios de América. Y por eso la relación con la India, ¿no es cierto?, y con el Oriente. Entonces, aquí se produjo un punto de confrontación, de contacto y de enfrentamiento. Y la ciudad de Santo Domingo es realmente preciosa, delicada, limpia, con una amabilidad de nuestros amigos dominicanos que hay que agradecerles. Pero es mucho más que Cancún. Yo tengo que decirles que en mi saga, Las Emociones de América, si bien Cancún a uno lo deja atónito con esos lugares, esos resorts, piscinas, hoteles y por supuesto los buffets, todos deliciosos, magníficos, con cuál de todas las cosas más ricas, pero la historia y el casco antiguo de Santo Domingo, la Antigua, la ciudad fundada en el siglo, fíjense, estamos hablando del siglo XV,
muy pocas ciudades en América de aquella época, y la primera ciudad y la primera catedral. Por eso se le conoce como la Catedral Primada. Así que mis respetos y mi saludo y mi recuerdo y el orgullo de América a través del casco antiguo que aquí vemos, ¿no es cierto?, con este comercio tan interesante, con molas, con tejidos, con cerámica y todo lo que corresponde a una ciudad que reúne gran parte de lo que es la cultura de América a través de sus murallas y a través de lugares como este famoso fuerte en la desembocadura del río Sama. Este fuerte es uno de los más antiguos de América, data también del siglo XV, o sea, estamos hablando de un fuerte que ya a la fecha se va acercando a los 540 años de antigüedad. ¿Ah? Estamos hablando de las primeras construcciones que los españoles hicieron en América y con ese sentido, ¿por qué se construyó un fuerte? Porque hay que defender, es un punto de confrontación. Entonces, la inseguridad se posicionó de estos lugares. Pero también ha tenido que haber una reingeniería y República Dominicana ha sido capaz, sobre todo desde 1844, cuando logra definitivamente independizarse, primero de la presencia española y luego de la influencia haitiana, de convertirse en una nación pujante, una nación rica, una nación amable, con un paisaje sumamente interesante en el Caribe, que la pone en el corazón no solo turístico, sino que también histórico, con todos estos elementos que estoy destacando. Y dentro de ellos, por supuesto, la Catedral Primada, que tiene el nombre por lo que significa primera catedral fundada, costó muchos años hacerla, como cuestan las cosas en América. Estamos hablando de un lugar de enfrentamiento, de un lugar de confrontación, y no fue fácil. Los primeros decretos vienen justamente desde el siglo XV, cuando llegan los españoles en la época de Bartolomeo Colón, pero continúan hasta 1541, en que el Papa Paulo III firma el decreto de fundación y, por lo tanto, aquel que se puede instalar en el altar para declararla Catedral Primada de América. El interior, muy a la manera europea, ustedes pueden ver al hacer el recorrido, que nos encontramos con un interior con esta estructura gótica, con estos elementos ojivales y una bóveda de crucería muy interesante de observar, de deleitarse con los elementos arquitectónicos. Recuerden que bajo la piedra hay madera, pero la gracia de todo esto es cómo la madera se torneaba, se lograba redondear para darle el carácter que tenía que tener la columna. Y luego la salida en la parte superior de las maderas, como si fueran ramas que se cruzaban en estas bóvedas de crucería, las famosas bóvedas de crucería, para traer el gótico a América en una catedral que también se acerca ya a los 5 siglos de existencia. Pero también el temor se ha instalado en América en lugares como Valdivia, en Chile. Y para mis amigos valdivianos quiero hacer un recuerdo de lo que significó la llegada a los españoles y la confrontación que hubo en los lugares como el Fuerte Mancera, como la zona de Niebla y todo lo que es la desembocadura del río Valdivia y del Caucau, del Calle y de las aguas que convergen para llegar hasta el Océano Pacífico. Si nosotros miramos, Valdivia es una ciudad llena de influencias, con muchos inmigrantes. Llegaron alemanes, cervecerías, también el desarrollo cultural, el desarrollo artístico y con mucha presencia del idioma alemán en esta zona. Pero también, igual que en Yanquihue, Valdivia le decían algunos, usando la B como si fuera una F alemana, Valdivia, germanizada. Corresponde a un lugar donde hubo un desastre tremendo y que es también parte de los temores de América. Los terremotos, los volcanes, los maremotos, las tragedias que América ha enfrentado en una historia que también tiene momentos muy dramáticos. Y fue el caso de la inundación que tuvo Valdivia y de la que todavía vemos vestigios en la zona de Isla Mocha. Esto que se ve tan lindo, aquí es una fotografía que tuve la oportunidad de tomar al amanecer,
a contra de lo que ustedes puedan pensar, esta es una foto de mañana, no de tarde. La tomé alrededor de las 7:30 de la mañana, en un día de octubre, hace ya unos 5 años atrás, porque me embelecé viendo los reflejos que se producían en la zona del Caucao. Esto es, yendo hacia el Océano Pacífico, ahí estaría el río Valdivia, propiamente tal. El Caucao y el Calle cruzan frente a la ciudad y se conectan directamente con el río Valdivia. Y en la zona del río Valdivia uno puede ir a ver los fuertes, que vamos a deleitarnos con algunas fotos, porque evidentemente no podemos hacer una conferencia de Valdivia, pero por lo menos destacar dentro del temor y la inseguridad lo que significó la presencia española en los fuertes de estos lugares y también el terremoto que tuvo lugar en Valdivia y que en el año 1960 produjo uno de los desastres naturales más impresionantes que podemos recordar en Chile y en el mundo, con un terremoto de más de 9 grados que fue medido en aquella época y muchos no lo podían creer. En esa zona encontramos entonces el otro punto de conflicto, el histórico, que es el de la llegada de los españoles en una región donde la presencia mapuche estaba alrededor, por lo tanto los enclaves españoles eran muy difíciles de mantener, y de allí que tuvieran que utilizar todos estos polvorines. No solo eso, además llegaron piratas, sobre todo piratas de la zona de Europa, la mayoría de ellos bajo el amparo de la corona inglesa, y también, ¿no es cierto?, piratas holandeses que se dejaron caer sobre esta zona, y por lo tanto la Santa Bárbara, los polvorines, eran imprescindibles. La pólvora no se podía mojar, porque si se mojaba la pólvora, parte importante de la guerra estaba perdida. Así que el depósito de pólvora en un lugar en medio de la isla de Mancera, ahí justo frente a la desembocadura, lo que vemos sobre el fondo, viene a ser un lugar donde el miedo, donde la inseguridad se convirtieron en valentía, se llevaron a que hombres temerarios tuvieran que ubicarse y, por supuesto, buscar el alero de la iglesia, por ejemplo, esta iglesia de San Antonio que ustedes ven muy destruida por efecto de eventos que he señalado. Aquí se juntan las guerras, los enfrentamientos culturales e históricos y, por supuesto, también los fenómenos naturales, fundamentalmente terremotos, que han afectado a esta región, haciendo que el temor coexista con la valentía de manera contradictoria. Aquí tenemos algunos de las informaciones que podemos ver en la isla de Mancera, y esto en el fuerte de Niebla, al frente. Si cruzamos de la isla, nos encontramos con la zona de Niebla y Corral, y sobre todo en lo que es la desembocadura, esta hilera de cañones desperdigados, serpenteados, para cerrar la entrada desde el Océano Pacífico. Si nosotros miramos, eso es lo que de algunos de los ángulos del fuerte se ven hacia el otro sector de Niebla, desde la zona de Corral. La isla Mancera, justo acá, aquí tenemos el sector de Niebla, Corral y el Océano Pacífico. Una zona de temor, de inseguridad, de necesidades, donde los españoles tenían que esperar que llegaran sus honorarios, que llegaran sus remuneraciones, que muchas veces se veían atajadas por las situaciones bélicas o robadas por el pirateo. Así que con un clima adverso, con una condición muy difícil, se instaló la cultura en estas regiones del sur del mundo. También quiero destacar en el día de hoy la emoción de la gratitud. Creo que los americanos tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos de nuestra historia. Tenemos que ser agradecidos y reconocer parte de lo que es nuestro pasado, porque es lo que construye y lo que permite ser hoy día presente y mirar con expectativa el porvenir. No podemos pensar si no recogemos y valoramos el pasado histórico que alimenta a las emociones de América. Y la gratitud es una de esas emociones. Particularmente hoy día quiero rendirle un tributo al maestro José Antonio Abreu. El maestro venezolano, director de orquesta, fundó en el año 1977 lo que él llamó después el sistema.
El sistema era un sistema formativo de niños y de jóvenes que le permitía generar orquestas infantiles y juveniles en Caracas. De allí proyectarnos al resto de Venezuela y de Venezuela al mundo. Tuve la ocasión de conocer al maestro gracias a Fernando Rosa, que cuando él vino a Chile para conmemorar sus 60 años de vida, fue homenajeado en nuestro país y en la corporación cultural de la cual yo en ese momento, igual que ahora, era gerente, lo recibimos y le rendimos un homenaje. Don José Antonio Abreu marcó un sello en lo que es la cultura, educando niños y democratizando el arte a través de la música, haciendo de la música un instrumento educativo, formativo y estético. El cariño con el que el trabajo formativo, América Latina entera lo tiene que agradecer. El maestro Abreu partió en el año 2018, hace 2 años, y nos dejó un legado imperecedero. Creo que el testimonio de estos niños tocando instrumentos de viento, de cuerda, de percusión, yo me maravillé escuchando con ellos y con su director, con José Antonio Abreu, el concierto de Mahler, El Titán. Realmente fue un momento emotivo de mi vida. No lo voy a olvidar. Más de 100 niños en escena y jóvenes interpretando El Titán de Mahler, que es un concierto, los que saben de música saben que interpretar a Mahler es muy difícil. Y que lo hagan niños y jóvenes y con la perfección que logró el sistema de José Antonio Abreu, merece un tremendo reconocimiento. Por eso, la partida de él ha dejado una huella. La huella en Gustavo Dudamel, por ejemplo, el gran director orquestal que hoy día está en Los Ángeles, y como él, en muchos otros músicos que han seguido la huella de José Antonio Abreu. Para él no había ningún tipo de discriminación. Por ejemplo, algunos de sus músicos eran no videntes, como lo vemos en esta fotografía, en que él les enseñaba el método a partir de la sensibilidad, la educación de los sentidos. ¿Cuánta falta nos haces, José Antonio Abreu? ¿Cuánta falta nos hace ese talento y también ese sentido latinoamericano que tenía el maestro para llevar la cultura con amor a los distintos territorios? Mi reconocimiento y también mi recuerdo al querido maestro chileno Fernando Rosa y a todos aquellos que en algún momento hicieron un aporte a que pudiéramos tener esta historia de las orquestas infantiles y juveniles. En el caso de La Serena, Jorge Peñafén. En el caso de Venezuela, José Antonio Abreu, y muchos que lo siguieron en México, en Estados Unidos y hoy en el mundo entero. El sistema. Nuestra gratitud. Pero la gratitud también a través de Colombia. Hablábamos de los quimbayas prehispánicos y quiero agradecer también y hacer un reconocimiento a la gratitud en este monte, también de más de 3.800 metros de altura, al igual como el lago Titicaca con el que comenzábamos nuestra reunión de hoy día, que es justamente Monserrate. Monserrate tiene ese nombre porque los catalanes que llegaron hasta la zona de Colombia les parecía ver los cerros de Montserrat, donde se encuentra el monasterio de la Moreneta, emblemática para los que tenemos alguna sangre catalana corriendo por nuestras venas. Y ahí en Bogotá, en Colombia, nos encontramos con este funicular y nos encontramos con las formas de subir también caminando para llegar a la parte alta, donde encontramos al Señor caído de Monserrate. Y todo un trabajo magnífico de esculturas que nos permiten además ver la vegetación, porque este es un parque natural, hoy día también patrimonio de la humanidad, donde la gente puede ir a caminar, sobre todo cuando termine la pandemia. Yo creo que todos los habitantes de Bogotá y muchos de los turistas del mundo vamos a estar ansiosos de recordar un paseo por este lugar tan hermoso, tan impactante, donde están estas esculturas que llaman poderosamente a nuestra atención en el recorrido del parque, todo lo que es el sector, ¿no es cierto?, del Vía Crucis,
el recorrido, la mirada al Cerro de Guadalupe que está al frente y prácticamente un recuerdo de lo que es la base de la religión cristiana, a la cual también América le debe distintas luces, luces y sombras, porque la cultura es así, hay contrapuntos culturales, cosas buenas y cosas malas. Yo no puedo decir que todo sea bueno, tampoco que todo ha sido malo. Detrás de esto hay educación, hay valores, hay tradiciones, hay gente que ha dado la vida y que ha hecho obras de arte, oraciones, canto, vigilias, y por ejemplo, si nosotros lo vemos en este parque magnífico del Cerro de Monserrate en Bogotá, no podemos dejar de emocionar. Lo mismo ocurre si entramos al santuario y si entramos a ver al Señor Caído, una obra artística impresionante. Crucemos las puertas de este santuario y veámoslo ahí, a este Señor Caído de Monserrate, lleno de fuerza, lleno de expresividad. Yo tuve una emoción muy particular al verlo y al ver ese rostro que se los muestro en la cercanía. Por eso estas fotografías de las emociones de América son las mismas emociones de Chiloé, en el sur de Chile. Son las mismas emociones en la Chiquitanía, en Bolivia. Las mismas emociones que uno puede ver en la Misión, en Paraguay, o en las zonas de misiones, en Argentina. Y que también uno encuentra en tantos lugares e iglesias de Brasil, de México, y en general, Perú, Ecuador. Hablemos del quiteño, hablemos del cusqueño. Aquí tenemos un testimonio indigenista, donde encontramos el testimonio de la fusión que se produce en el europeo y los rasgos de Cristo se acercan mucho a nuestras vertientes originarias. El cabello original también de nuestros pueblos originarios y los tridentes, los talentos que representan la presencia de la platería europea, lo mismo que la escultura con este tratamiento técnico de lo corpóreo, la idea de representar el encarnado, que es una de las características de esta talla notable de Pedro de Lugo Albarracín, que la hizo en el siglo XVII y la convierte en una de las tallas más emocionantes de nuestra América. Gracias, Monserrate, y gracias a nuestros amigos de Bogotá y de Colombia por traernos emociones del mundo colonial y mantenerlas hasta la actualidad. Y gracias a la vida en Violeta Parra. Acaban de decir hace 2 o 3 días atrás que dentro de los referentes musicales inolvidables cuando la gente está tratando de luchar contra el Alzheimer, Gracias a la vida es una de las 3 canciones que la gente más recuerda de la historia de la música de América de todos los tiempos. Así que estamos ante una composición que trasciende las fronteras, y desde Chile yo hoy quiero rendir a una emoción como es la gratitud, un sentimiento especial, significativo, a través de la letra de Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los 2 materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es mi mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
En el capítulo de hoy quiero, igual como lo hicimos en el primero de nuestras sagas, invitarlos a la tierra. En el primero fue el agua, fue Tlaloc, hoy día es la tierra. Y la tierra tiene un sentido impactante para la historia de América, porque América es telúrica, el continente es tierra. Y por lo tanto, gran parte de las construcciones culturales que se han hecho del mundo prehispánico, del mundo hispánico, colonial y posteriormente en los tiempos republicanos hasta hoy, se fundan en la tierra de América, en la tierra de Teotihuacán, en la tierra de Chanchán y en la tierra del mundo mapuche. Por eso quiero partir este homenaje a la tierra con un lugar que está dentro de los más emblemáticos de la historia de como es justamente la ciudad prehispánica de Teotihuacán. Si nos vamos unos 70 kilómetros al noreste de Ciudad de México, nos encontramos con este lugar emblemático donde la serpiente emplumada, Quetzal y Coatl, ¿ah? Quetzal, plumas, ave, y Coatl, tierra, como lo decíamos la clase pasada, la dualidad de estos elementos misteriosos que nos llevan al inframundo, porque Teotihuacán es lugar del inframundo, y donde están las pirámides del Sol y la pirámide de la Luna, dos elementos que también son tan emblemáticos en la historia de nuestra América. Así como en Quito podemos recorrer la calle de las Siete Cruces y desde el templo votivo descender hasta la plaza de Santo Domingo, hasta la plaza de San Francisco, cruzar por la calle de las Siete Cruces e ir desde el templo votivo consagrado a Dios Padre y llegar hasta el templo de la Luna, Diosa Madre, aquí también está ese concepto de la diosa mujer, Luna, y el dios varón, hombre, Sol, que se representa en la dualidad de América que Teotihuacán representa perfectamente en sus pirámides. Y en estos detalles que a uno no dejan de ligarlo con la tierra. Ahí está el agua y también, ¿no es cierto?, ahí está la serpiente, tierra, inframundo y emplumada, porque lo ve todo desde lo alto, la posibilidad de ver desde arriba y de ver desde el mundo subterráneo, los tres niveles. Un lugar que no fue sitio funerario, no fue cementerio. Erróneamente mucha gente habla de estos sitios y consideran que se tratarían de cementerios. No, eran lugares sagrados. Y si encontramos restos en los túneles, como se han ido encontrando, son principalmente ofrendas. Hay que hacer una diferencia entre la sepultación y la ofrenda. Aquí la ofrenda era a la tierra, era al agua, era a los felinos, era a cada uno de los jaguares que andaban en los alrededores y a las águilas, porque confluían coyotes, águilas, serpientes y todo al unísono es la humanidad, es el cosmos. Por lo tanto, las grandes ciudades como esta gran ciudad azteca son justamente ciudades que responden al sentido de la sacralidad a través de los elementos esenciales de la historia. Eso que los olmecas, los toltecas, los totonacas, los aztecas, los mayas y las distintas culturas del mundo de México, Guatemala, Bélice, han dejado, ¿no es cierto?, con testimonios maravillosos de la relación con la tierra. Y por eso me parece que tenemos que rendir un especial homenaje a Teotihuacán, un especial homenaje a esta calzada de los muertos que conecta la pirámide del Sol con la pirámide de la Luna y que nos da cuenta de la dualidad con la que podemos mirar la historia. Estos 103 metros que se han ido desentrañando en muchos años, ya este trabajo arqueológico ha pasado de una década abriendo las raíces de Teotihuacán para desentrañar los misterios, tal como lo han hecho los egipcios con los egiptólogos, desentrañando Giza, los misterios de las pirámides y de la Esfinge, también con esos túneles, muchos de ellos que nos dejan más interrogantes que verdades.
Yo creo que la gracia de la tierra en México y en Teotihuacán son las preguntas, más que las respuestas. Y también quiero rendir hoy día un homenaje a las culturas del norte del Perú, a la zona de Trujillo. Maravillosa, maravillosa. Chan Chan y por supuesto todo lo que es la zona Moche Chimú. Aquí funcionó un circuito igual como hablábamos de Tiwanaku-Huari, hablábamos de este circuito comercial y cultural que conecta una zona y otra de América. Aquí tenemos también, ¿no es cierto?, esta conexión impresionante entre culturas de la zona costera. De hecho, por la costa se hacía prácticamente toda una ruta comercial que conectaba desde el Ecuador hasta la zona del norte de lo que hoy día es Chile, y nos encontramos con culturas tan enriquecedoras como Paracas, Nazca, Chinchorro, Camarones y otras que aparecieron. Y por supuesto, Moche Chimú. Los mochicas en la huaca, sobre todo de la Luna, que es la que está mejor conservada y de la que conocemos más hoy día, la huaca del Sol, que está a la espera, a la expectativa, y que seguramente develará cosas maravillosas de la cultura mochica, y posteriormente, ya saliendo del 1000, 1100 después de Cristo, y hasta la llegada de los españoles a esta zona, la cultura de Chan Chan, la cultura Timú, que fue otra de las grandes vertientes que encontramos en Perú. Miren el trabajo en adobe, es la segunda ciudad más grande del mundo después de China. Cuando ustedes ven los famosos soldados de terracota, esa es la ciudad china más grande del mundo en terracota, con soldados y con adobe y trabajos en arenisca. Y la segunda y la más grande de América, Chan Chan, la tierra, la arena, el viento, el soplido ahí junto al agua, porque Chan Chan está ahí al lado de la costa, en una zona donde los moches se embarcaban también en sus embarcaciones de totora para salir a desafiar el océano no tan pacífico y obtener su alimento, obtener los elementos importantes para su subsistencia. Y así también nos encontramos con estos detalles, estos trabajos, igual que los se sabe que algunos de estos elementos eran utilizados como verdadera señalética. Por eso los encontramos en la costa, en los valles y en las zonas de la cordillera. Circuitos comerciales, rutas, donde no solo iban los negocios, sino que también iba el lenguaje. Ahí se trasladaba el quechua, el aymara y las lenguas originarias de estos pueblos, que se proyectaban a través de las creaciones artísticas de una delicadeza notable. Y, por supuesto, notable también lo que podemos ver, lo que podemos observar y disfrutar en estos muros, en estos contrafuertes, como si estuviéramos en un románico americano, apoyado en estos soportes magníficos, monumentales, en que la arena y el adobe permiten que se construya esta ciudad en el sector costero, con estos pasillos sorprendentes, increíbles. Todas estas fotografías se las he traído para que ustedes vean todo lo que hay por delante para hacer y para poder destacar y poder mostrar al mundo. Yo no tengo ninguna duda de que Trujillo se va a convertir en un lugar de un interés y de un atractivo histórico, arqueológico, cultural, académico y de investigación tan importante como los vestigios incaicos que encontramos en el Cusco y en regiones como Ollantaytambo, Machu Picchu, porque aquí la riqueza es maravillosa. El policromado que todavía se conserva de la cultura mochica no está en ninguna otra parte del área andina, así que mucho por hacer y mucho por entender del vínculo entre la tierra y los hombres, la tierra, aquella que es el origen, esa que tiene que ver con lo telúrico, y así de la tierra lo ornitomórfico, las aves que se elevan, que emergen y que nos permiten tener la visión de lo alto. Algunos dicen que estos lugares fueron pistas de aterrizaje de los ovnis. Yo no creo en esa historia, pero
no puedo descartarlo porque cuando uno sobrevuela Nazca, es impresionante ver desde lo alto, cuando el avioncito hace el recorrido y uno va observando cada uno de los detalles, y la araña, y ese hombre pájaro, y ese astronauta. Astronauta, imagínense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de 1000 años atrás, 1200 años atrás, y ya la cultura de Nazca representaba sus propias visiones del hombre en las estrellas, astronauta, navegante de los astros. Y también se representaban las aves, igual como el quetzal se representaba en México, e igual como las aves se representaban en distintos lugares de América como parte del concepto de la divinidad. Y así también estos frisos, ¿no? Increíbles. Este, por ejemplo, es conocido como el friso del arco iris, porque como estaba la huaca del sol y la huaca de la luna, que son mochicas, también tenía que haber una huaca de la lluvia y del sol que sale después de la lluvia. Y esa está consagrada al arco iris en la cultura chimú, en la zona de Chan Chan, un lugar que también dentro de las emociones de América me parece muy significativo para destacar el valor del elemento tierra, el que hoy día nos convoca en la saga, en el segundo capítulo de las emociones de América. También el Museo Cao, que permite ver parte de la tradición cultural de la cultura chimú. En la zona mochica, en la Huaca de la Luna, está el Museo Mochica, que también es tremendamente interesante, con obras de un realismo que a todos nos sorprende. Y, por supuesto, la Señora de Cao, a la que hasta el día de hoy se hacen estas representaciones pseudo-teatrales. Digo pseudo-teatrales porque son hombres contemporáneos, que a través del psicodrama, a través de la representación histórica de los hechos, intentan recordar a la Señora de Cao, esta misteriosa mujer, máter, que nos recuerda el poder de la Pachamama, de la Mamacocha y de los distintos vínculos que tiene el hombre con su origen, con la tierra, con el alimento, con la fertilidad. Porque Pachamama es eso, fertilidad, alimento, tierra, madre. Y lo mismo lo encontramos en la cultura mapuche. La cultura mapuche es gente de la tierra, mapu tierra, che gente. Y por lo tanto, lo que ellos hacen es un rescate de sus raíces, de sus tradiciones de la tierra. Y en sus tótem, en sus elementos culturales significativos, en ese vínculo entre la tierra y el cielo, está justamente ese lazo que hace que la cultura mapuche tenga un sentimiento muy profundo por los elementos culturales y los elementos que están en la cordillera, en los volcanes, en los ríos, en las aguas, en el mar, en el viento, y que forman los grandes elementos, los 4 grandes elementos de la cultura mapuche. Yo siempre cuando hablo a mis alumnos en la universidad, les digo que no olviden que al igual que en la cultura presocrática, se habla de los elementos fundamentales y se recoge a Tales de Mileto con el agua y hablamos de los filósofos presocráticos griegos, yo quisiera destacar cómo estos pueblos tuvieron un poder cultural e intelectual que nos lleva prácticamente a una comprensión muy similar a la que tenía el mundo presocrático. Por eso están estos 4 elementos del cultrum, donde está la mujer joven, que es la época que estamos viviendo ahora, mujer joven, tiempo de la primavera. Pero pasando en las que en Mapu nos encontramos, ¿no es cierto?, hacia el oeste, con el tiempo del hombre joven, el tiempo del verano, el que viene entre diciembre y febrero. Luego el tiempo del otoño, que es justamente el de la mujer anciana. En una cultura matriarcal, como es la cultura mapuche, donde la mater tiene un papel súper significativo, tremendamente importante. Es una cultura de matriarcado, y eso se refleja en que el hombre es cacique, es guerrero, cuando sale de su tribu, pero dentro de su tribu el dominio lo tiene la matriarca, la mater, que cumple un rol muy importante, muy significativo. Y el anciano es la experiencia, es el conocimiento, es el cacique, que se necesita para el tiempo del invierno.
para el tiempo donde cruzar es casi imposible. Ir tras la ruta del Pehuen se transforma en un elemento complicado. Y los mapuches, entonces, con esta visión, nos dan una señal de cómo entender mejor las estaciones del año, el clima, la meteorología, las limitaciones, los volcanes, el viento y el agua, a través de los cuatro elementos esenciales, las cuatro formas que se representan en el instrumento del cultrón. Por eso, en distintos lugares, en Puerto Saavedra y en varias zonas del sector ribereño, en todo lo que es la zona del Tolten, las ciudades y los pueblos han construido homenajes a la relación de la cultura mapuche con la tierra. Gente de la tierra, no lo olvides. Che, gente, mapu, tierra. Eso es lo que se destaca y lo que resalta en cada uno de estos elementos que podemos, por ejemplo, observar en esta visión al interior del Museo Precolombino en Santiago. A mí la palabra precolombino no me gusta, me cuesta decirla, yo prefiero hablar de prehispánico, pero el museo se llama así. Así que tengo que decirle Museo Precolombino en la calle Bandera en Santiago, donde podemos observar de frente esta cultura totémica y también admirarla de costado y admirarnos y admirar la tierra y ver cómo de la tierra al cielo el tótem es un punto de convergencia y de unión desde Canadá hasta Chile. Culturas totémicas encontramos en los distintos pueblos prehispánicos y el sello es el culto a la tierra, el culto al agua, el culto al sol. Con esto quiero dejar sentada la invitación a lo que será el próximo capítulo de las emociones de América. Lamento las imperfecciones técnicas que tuvimos hoy día, de las cuales seguramente yo debo ser el más responsable, porque en mi labor de profesor tengo que decirles con mucha honestidad, la capacitación la estamos desarrollando en este momento. Mis amigos de Convergia se han portado divinos y me han ayudado muchísimo, así que yo les quiero pedir por un lado disculpas, pero por otro lado agradecer. A lo mejor el hecho de no haberme visto, de haberlo hecho a la italiana, como decimos en el teatro, en off, nos ha permitido disfrutar de lleno de estas imágenes, invitarlos también a lo que será el tercer capítulo de nuestra saga de las emociones de América, donde tendremos la oportunidad de visitar algunas de las pinturas de las favelas, de ver también el elemento que será invitado para nuestra próxima sesión y que ustedes ya pueden intuirlo, y de recordar los boleros de Compay Segundo, que los dejo esbozado también con la invitación que les planteo con esta presentación. Agradezco a todos ustedes el haberme escuchado y a continuación dejo la palabra para las preguntas mientras yo voy cerrando la presentación. Jorge, gracias. No me queda más otras palabras que darte las gracias. Nuevamente nos has sorprendido, o por lo menos a mí, no puedo hablar por todo el resto, pero si hablamos de más de 100 personas conectadas en este evento, la verdad es que se captó y captamos el interés de la gente. Es que es súper potente. Hablamos la primera vez de pasión, de amor. Hoy día hablamos de cosas como el orgullo, la gratitud, la inseguridad, el temor, que son súper fuertes. Y con eso tú logras unir perfectamente las emociones de todo un continente. O sea, y cuando hablamos de americano, no hablamos de latinoamericano, sino que hablamos de panamericano, como lo dijiste la vez pasada, que hablamos de Estados Unidos, de Canadá, como parte de un mismo continente. Y aquí lo tenemos, porque tenemos gente de todos lados, a quien quiero agradecer, por supuesto, por su permanencia. Entonces, como dijo Jorge, quiero invitarlos a, no sé, a que nos cuenten su experiencia, qué les pareció esta presentación de Jorge. Saquémosle un poquito más de provecho, Jorge, nuevamente. Ya nos dejó invitados para la próxima, la tercera y última parte de la saga, que es el miércoles 7 de octubre. Sí, hagamos una... 7 de octubre a las 19:30. Lo cambiamos a miércoles porque están los partidos de fútbol, para no mezclarnos con el fútbol. Exactamente, es por eso mismo.
No sé si alguien quiere levantar la mano, contar algo, contarle algo, decirle algo. Perfecto. Tenemos a Ana María Costa. Por favor, Ana María. Sí, Si hola. quieres Bueno, cámara, si quieres verte. gracias. Y lo primero, agradecer y felicitar a Jorge. Siempre son una biblioteca, una librería andando con todos sus conocimientos. Tan entretenido escucharlo. Y no sé si a él le parece como una que me quedó a mí quizás en el tema del temor, quizás un poco incluir a lo que es Cartagena de Indias en Colombia, la bella Cartagena, con su ciudad amurallada, el castillo de Felipe. No sé qué le parece a él esta ciudad magnífica, irla por el lado del temor también, que fueron atacados por piratas. Tiene su historia increíble. ¿Qué le parece a él? Anita María, primero agradecerte. La verdad es que me emociona la amistad y el cariño con que ustedes se acercan a la saga Las Emociones de América, porque la intención es justamente eso, acercar la historia de América a ustedes. Cartagena de Indias es un lugar soñado. Yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de visitar el balneario, pero de visitar la ciudad antigua, de ir a la iglesia de San Pedro, de recorrer esas calles donde uno queda maravillado porque es como viajar prácticamente 300, 400 años atrás en la historia, visitar ese museo marítimo donde está todo el testimonio, están los códices, está parte, lo que no está en Sevilla, lo que no se llevaron a Sevilla, lo tenemos ahí en Cartagena de Indias, en una biblioteca para los investigadores, un manjar, porque realmente ahí hay capítulos de la historia comercial, de la historia cultural, de la flota de India, de cómo se hacía el trabajo de los negocios, cómo salían desde allí hasta Sevilla y cómo tenían ahí, ¿no es cierto?, el punto de engranaje, de llegada, y tenían, como muy bien lo señalas tú, que luchar contra los piratas, la inseguridad permanente. Así que muy acertada tu propuesta, y créeme que yo dudé mucho, porque también tengo fotos muy lindas de Cartagena de India, y sentí en un momento determinado que también podía ser la ciudad de los temores, así que comparto totalmente tus sentimientos. Pero también Cartagena de India tiene eso que es mágico, esa magia de las ciudades que están en el sector costero, pero también enfrentando, ¿no es cierto?, todos esos conflictos culturales, sociales, políticos, económicos que hubo en América, y Cartagena es un excelente referente en Colombia de lo que significa ese punto. No le podíamos asignar otro lugar a Colombia hoy día, porque ya teníamos a los Quimbaya, ya teníamos Monserrate, así que a mis amigos dominicanos quería recordarlos con Santo Domingo, la Antigua, a Santo Domingo Guzmán, y rendirles también un tributo y un saludo con mucho cariño. Pero por supuesto, Anita María, Cartagena de Indias presente con los temores en Las Emociones de América. Muchas gracias, Ana María. Aldo Novión. Hola, ¿qué tal? Hola, Aldo. Bueno, primero, gracias por la invitación y gracias a Jorge Salomó por su brillante presentación. Bueno, que nos maravilla, ¿verdad? Y creo que en los momentos en que estamos, tener este bálsamo emocional nos ayuda a todos, ¿verdad? Porque en esto, acá tenemos mucho hoy día la emoción del miedo, del temor, ¿ah? Y eso de alguna manera produce en muchas personas estrés y podría estar complicando de alguna manera la vida cotidiana, pero también podrían verse oportunidades, ¿ah? Pero quiero ver, digamos, la visión de Jorge, desde el punto de vista que ha viajado por tantas culturas, y hacer dos preguntas y ver cómo las podemos relacionar. Por un lado, hoy día estamos en un proceso de transculturación, ¿ya? O sea, podemos ver acá culturas marcadas que nos mostró Jorge, qué pasa, digamos, en cada uno de los países que fue recorriendo. Eh, y cómo hay ciertos legados, hay ciertas huellas, cierta historia. Pero hoy día la frontera está más desdibujada
y qué vaticinio podría tener él como hacia futuro, cuando uno que va a hablar, no sé, en 50 años más de lo que es Chile hoy día, por ejemplo, yo estoy acá en Chile, o otros países, porque fíjate que las fronteras están cada vez más desdibujadas. Acá en Chile tenemos la cordillera de los Andes, y hace años atrás era impensable tener gente de otros países como lo tenemos hoy día. Tenemos amigos peruanos, bolivianos, argentinos, venezolanos, haitianos. Entonces, aquí a 50 años más uno va a decir, bueno, ¿qué es Chile? Entonces, ¿qué pasa con este proceso de transculturación y cómo podría esto ayudarnos a una mejor convivencia, a una América unida? Y si eso nos puede ayudar a enfrentar de mejor forma el futuro, en lo social, en lo económico. ¿Hay esperanza de un mejor futuro dada esta transculturación? ¿Cómo puedes ver tú, Jorge, que has visto distintas culturas, que has visto entre el pasado y el presente, pensar un poquito también hacia futuro con esta mirada? Cómo la historia nos ayuda en cierta manera a explicar lo que podríamos ver hacia futuro, qué emociones, digamos, podemos aprender, o cómo podemos ver ese futuro desde esta perspectiva transcultural, y cómo eso nos puede ayudar. No sé si se entiende más o menos Aldo, te agradezco mucho tu pregunta y quiero decirte lo siguiente. Quiero usar dos palabras que me parecen claves para poder enfrentar este tema de la globalización, que es una amenaza, pero a la vez una oportunidad. Primero quiero decirles que no hay que asustarse por las amenazas, porque las amenazas son parte de la historia. Las vivió Europa, la gente cuando piensa, Europa las vivió el Oriente, las ha vivido también. Hay muchas transculturizaciones, pérdidas, intervenciones humanas a través del tiempo, y lo vemos, ¿no es cierto?, en muchas culturas que han ido viviendo todo este proceso de transformación. Pero aquí vienen las dos palabras que a mí me parece que pueden ayudarnos a cambiar y a darle el sentido que la historia de nuestras naciones y de un continente debe tener. La primera se llama identidad. Los pueblos no pueden perder su identidad. La educación no puede dejar de presentarle a los niños, a los jóvenes, sus elementos de identidad. Y lo segundo es la pertenencia, el arraigo, que es la otra palabra fundamental. Si la educación pone como elemento esencial de los objetivos en cualquier asignatura, desde el lenguaje, pasando por la formación física de las personas, pasando por la educación estética, histórica y las distintas materias, estas dos claves de identidad y de pertenencia, de arraigo, cuando digo pertenencia estoy hablando del arraigo, estoy hablando de la relación con estos elementos, con el agua, con la tierra, con los volcanes, con los sismos, con los elementos culturales que son con la poesía, con las danzas, con las tradiciones religiosas, no creyendo que nosotros somos dueños de la verdad. La verdad es parte de las tradiciones de todos los pueblos. Es tan valiosa una novena religiosa como las que se hacen en los alrededores de Lima, como las actividades culturales y las ferias de Otavalo en Ecuador, y que tienen mucha raíz indígena, y la producción de cuero en Cotacachi, por ejemplo, y tan interesante como la arquitectura de Cuenca, a propósito, ¿no es cierto?, de lo que significa esa riqueza maravillosa de una ciudad que es una ciudad abierta a museo, y tan valioso como lo que encontramos en México, en Puebla, si uno va, ¿no es cierto?, a un lugar tan maravilloso como es la ciudad de Puebla, un encanto, una ciudad increíble, dentro de las cosas maravillosas que tiene México, que son muchísimas. Y eso no significa, sino que significa, mira, yo te valoro, yo te admiro por lo que tú tienes, y yo te lo agradezco, porque nos falta más gratitud. Nosotros tenemos que, en América, sentirnos agradecidos de ser americanos. Cuando estamos en Europa, nos abrazamos y nos sentimos americanos en Europa. Y da lo mismo abrazarnos con un boliviano, con un peruano, con un argentino, con un brasilero, con un chileno, con un mexicano. Hermanos, hermanos.
ahí viene la sangre en mano. Cuando estamos en el destierro, digamos, ¿no? Aunque sea en un viaje de turismo. Y resulta que vuelvo entonces a esas dos palabras. Yo, Aldo, te agradezco mucho tu pregunta porque va relacionada directamente con lo que trato de hacer como educador. Yo soy en esencia profesor. Mi grado es magíster, pero mi calidad de trabajo diario es la pedagogía. Y lo que trato de hacer con las emociones de América es entregar herramientas educativas. Y para mí, entender identidad y pertenencia son los elementos sustanciales que nos pueden liberar del yugo de la globalización y nos pueden permitir valorar nuestra propia raigambre y nuestra propia historia. Perfecto, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Aldo. Gracias a ti, Aldo. También. Jorge, para terminar, obviamente los voy a dejar después con Kiara. Hay muchos mensajes en el chat, nuevamente agradeciendo tu magnífica ponencia, tu experiencia, cómo nos cuentas todo. Y justamente cuando hablamos de historia panamericana, ¿cierto? O de la historia panamericana, las emociones de América, es justamente lo que nosotros, como Convergia, es que entregamos a nuestros clientes y a nosotros mismos como empresa. Nosotros, al ser una empresa panamericana desde Canadá hasta Tierra del Fuego, estamos en lo mismo. Trabajamos en distintos países, oficinas en distintos países, pero somos una sola empresa. Y la empresa es una sola y eso tiene que notarse y eso se nota. O sea, acá tenemos gente de Perú, tenemos gente de México, de Canadá, de Estados Unidos, ¿cierto? Gente de Convergia, de la familia Convergia, que todos somos uno y que todos vamos hacia el mismo lugar. Eso es lo que tú comentas y eso es lo que yo también rescato, súper importante lo que acabas de comentar, Jorge. Convergia es uno solo, panamericano, unido, para poder entregar el servicio al cliente. Te agradezco, Pablo. Yo tengo el mismo sentimiento, por eso que creo que en este caso hemos tenido la oportunidad de converger, ustedes con su empresa, yo con mis conocimientos y mi gusto y mi interés por la cultura. He tenido la gracia divina, familiar, de poder viajar por muchos lugares del mundo. Conozco lugares de los 5 continentes. Me ha faltado el Extremo Oriente. No he tenido la oportunidad todavía de estar en el Extremo Oriente, pero el resto del mundo, afortunadamente, incluyendo Australia, Nueva Zelanda, son lugares que me han maravillado, me han dejado siempre sorprendido, y en todo ello he sido un admirador y un agradecido de los lugares culturales que he podido visitar y que he podido recorrer. Así que gracias, Pablo, y gracias por la paciencia a todos en estos pequeños ripios técnicos que son fruto de muchas veces de la misma ineficiencia que uno tiene con los nuevos sistemas. Pero tenemos que familiarizarnos con esto, porque de esta manera ustedes nos ponen en una pantalla de Latinoamérica. Así que yo siento que ha sido muy valioso y no me dejo llevar por la cosa técnica puntual, porque creo que lo que queremos entregar está muy por encima de eso. Así que mi cariño, mi saludo a todos los hermanos que hoy día han estado con nosotros y que creen que Latinoamérica puede ser un continente unido.